Y el país integra saludos cordiales y comentarles que desde las bancadas legislativas existen posturas contrarias a lo que fue el envío al registro oficial de la ley de lavado de activos o denominada por el Ejecutivo Ley Antipillos. En primera instancia, el presidente encargado al momento de la legislatura, Otto Vera, dijo que esto es inconstitucional, que el presidente se ha tomado atribuciones que no podía y que esto se marca precisamente dentro de la Constitución. Escuchemos lo que dijo Otto Vera. Bueno, estamos encargados de la presidencia de la Asamblea hasta el día de mañana. Legislador, ¿qué acciones van a tomar inmediatas a raíz de la decisión del presidente de la República de promulgar este decreto ley? Bueno, de lo que hemos visto, aún el registro oficial no lo publica como tal. Me imagino que están analizando también ellos, aunque seamos claros, no existe una normativa que impida que el registro oficial pueda actuar de forma deliberante cuando hay, en este caso, una lucha de superposición de la normativa que expone una función del Estado, como el caso de la función legislativa y el ejecutivo. De hecho, nosotros ya nos pronunciamos días atrás y publicamos en el registro oficial la negativa a seguir tramitando este proyecto de ley y además el archivo. Ahora el presidente de la República, con el pensamiento y el análisis que ha hecho el Ejecutivo de que la Asamblea Nacional ha incumplido los procedimientos, está intentando publicar en el registro oficial mediante un decreto ley. Y entonces cualquier trámite de cualquier acción que se siga, que depende de la ley, seguramente se va a truncar. ¿Y el impuesto? Y el impuesto, bueno, el impuesto seguramente el presidente lo aplicará, porque él maneja el SRI cuando se apliquen las transacciones. Pero cuando se estén aplicando las transacciones, seguramente van a venir cientos de demandas de mucha gente que al ejecutar el comercio dirá, oye, esto de aquí no es legal. Y entonces usted tendrá demandas por todos lados, acciones de protección por todos lados, y seguramente colapsará el sistema de justicia. Porque habrá mucha gente que dirá, oye, yo voy a comprar mi vehículo, pero dirá, oye, yo lo compro, pero yo no te voy a pagar este impuesto. ¿Por qué? Porque el archivo, aquí está el archivo de la ley. No, pero el Ejecutivo lo aprobó como decreto de ley. Sí, pero ¿a cuál le hago caso? Entonces, hasta que no se haga caso, ¿qué hará la persona? Interpondrá acciones de protección. Entonces, esto saturará el sistema de justicia en temas sin trascendencia, cuando la justicia debe estar al orden de la ciudadanía para poder, sobre todo, sacar adelante los problemas graves, como son los temas de inseguridad. Ahora, el secretario dijo hace unos instantes que también se podría aplicar una acción penal porque se entendería esto como una arrogación de funciones del Ejecutivo. ¿Usted cree que se puede llegar hasta ese punto que ya es algo más delicado? Arrogación de funciones está claro, porque arrogación de funciones significa que una función del Estado hace algo que no está escrito en la ley. Y aquí está claro, pues esto no dice, la Constitución no dice que el presidente puede emitir un decreto de ley porque le da la gana o porque piensa que se ha hecho mal un procedimiento. Solamente puede hacer lo que está escrito. Entonces, arrogarse funciones, eso está más que claro. Ahora, las acciones penales, eso ya tendría que analizarse a profundidad. ¿Y acciones dentro del legislativo de temas de fiscalización sobre este tema? Sí, desde luego, yo creo que corresponde. Nosotros somos los encargados de interpretar la ley y desde luego, en la medida de las competencias que tengamos, emprenderemos posiblemente, luego del análisis que haremos, porque este es un tema cuya posición no puede ser solamente de una sola bancada. Yo creo que en ese sentido, mañana puede ser o pasado mañana, la presidenta tendrá que convocar a las diferentes bancadas para que este sea un tema institucional. Porque aquí, repito, más allá de que haya votado a favor o en contra del archivo de la ley, aquí este es un tema institucional, por cuanto debemos pronunciarnos todas las bancadas. Criterio similar que lo respalda desde la Revolución Ciudadana Franklin Samaniego, quien ha manifestado que el presidente no podía saltarse esta atribución, que debería esperar la certificación de la legislatura para poder enviar el proyecto de ley al registro oficial. Democracia, un atentado en contra de las potestades que tiene la primera función del Estado, que es la Asamblea Nacional. Si bien el registro oficial está a cargo de la Corte Constitucional, tiene una gran tarea en virtud de que lo que ha hecho la Asamblea Nacional es cumplir con su potestad de legislar. Entonces, los proyectos con carácter económico urgente, su procedimiento no difiere de un procedimiento en general. La Asamblea Nacional, según información que nos ha entregado, ha archivado algunas decenas ya
de proyectos de ley en primer debate. Lo único que varía es el tiempo, el plazo para el tratamiento. Eso creo que está claro. Así es que la ciudadanía tiene que estar atenta. Lo que hemos hecho, la Asamblea Nacional, es ratificar una postura de no más impuestos, de no más cargas en este momento complejo y difícil para el país, porque del análisis y el debate se ha llegado a determinar que no tiene nada en contra del tema de la lucha contra el lavado de activos, y peor todavía con ese nombre rimbombante que le ha puesto el presidente, que de ninguna manera se compadece con el contenido de ese proyecto de ley. Bueno, efectivamente ya es la Corte Constitucional, en este caso la instancia, porque la Asamblea Nacional cumplió con su potestad y notificó como corresponde el archivo del proyecto. En segundo lugar, el presidente, abusando de su calidad de colegislador y tomando e interpretando, como lo ha hecho en varias ocasiones, no es la primera vez, el presidente interpreta y parece que la Constitución la tiene él hecha en base a plastilina. Entonces él estira las normas, estira los trámites, los procedimientos, lo mismo que pasó con la vicepresidenta y lo mismo que ha pasado en varios trámites que lo que han hecho es tratar de acomodar a sus intereses. En este momento sabemos que el presidente está en campaña, lamentablemente para él prima estos temas, mientras que la ciudadanía está metida en un problema grave de inseguridad, un problema grave con el tema de los apagones, que ojalá el 20 de diciembre ya se terminen, gracias a que se ha mejorado el tema de las lluvias, y por otro lado también el tema económico, que sin duda alguna ha sido muy grave. Y hay un elemento también que quiero trasladarles. Recién el SRI me contestó un requerimiento de información respecto a lo recaudado por el IVA, y hay más de 1.500 millones de dólares que han entrado en virtud de estos 3 puntos. Ahora le pedimos al presidente de la República que informe exactamente qué hizo con esos recursos, pues el viceministro compareció a la Comisión de Participación, y cuando le preguntamos cuánto invirtieron de esa plata en seguridad, dijo exactamente 40 millones para la Policía Nacional y 30 millones para defensa. Así es que queremos saber qué pasó con el resto de dinero que se le aprobó, que la Asamblea Nacional tramitó, gestionó pese a nuestra oposición, pero que el presidente también ahí con una leguleyada hizo que entre en vigencia estos 3 puntos del IVA. Bueno, la Asamblea cumplió su obligación y su potestad, archivó. El presidente lo que ha hecho es conflictuar el tema emitiendo un decreto bajo su interpretación, y ahora será el registro oficial quien tome la decisión de si va a publicar o no ese decreto presidencial y las acciones que corresponderán ya para la Corte Constitucional. En cambio, para la bancada oficialista de ADN y también la presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Natalie Farinango, lo actuado por el presidente Daniel Noboa se enmarca dentro de las atribuciones que tiene, que el registro oficial debería proceder a publicar esta normativa, y dio a conocer que entraría en rigor de inmediato una vez que conste en el libro. Veamos lo que señaló. Bueno, primero es penoso para el país que pongan en esta situación de inseguridad jurídica, porque solo debían leer la Constitución. Durante el tratamiento dentro de la comisión se les explicó, no se puede archivar un económico urgente en primer debate. Se les explicó dentro del Pleno, no pueden archivar un económico urgente en primer debate. Lo determina el artículo 137, 140 y 425 de nuestra Constitución, que determina que no se pueden archivar los económicos urgentes. Deben seguir, sí, el procedimiento ordinario. La Constitución determina que hay 2 debates. ¿Qué está por encima de la Ley Orgánica de la Función Legislativa? La Constitución. El presidente ha actuado en derecho, y es penoso que la Asamblea Nacional haya violado la Constitución, se haya ido en contra de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y ahora tenga en esta inseguridad jurídica al país. El registro oficial debe proceder, no hacerle caso ni siquiera al Ejecutivo ni a la Asamblea Nacional, cumplir con lo que dice la Constitución y publicarlo en el registro oficial. Ese es su deber, nada más. Ese es su deber, cumplir con la Constitución. A todos los mandatarios nos rige una Constitución, nos rige un marco jurídico ecuatoriano, y eso hay que cumplirlo.
Bueno, más adelante la Asamblea ha anunciado que por el problema que creó presentará acciones públicas de inconstitucionalidad. Ojalá lo hagan, pero ya crearon un problema jurídico. Crearon un problema jurídico y el registro oficial ahora debe nada más que cumplir con lo que determina nuestra Constitución y publicarla en el registro oficial. La Asamblea Nacional actuó de manera irresponsable y eso debe quedar claro a la ciudadanía. Tenían la oportunidad de mejorar un proyecto de ley. Para eso son, pues para eso nos pagan, para presentar observaciones, para mejorar los proyectos de ley. Y podíamos presentar observaciones y mejorar inclusive el texto original del Ejecutivo. No lo hizo. Ahora pasó tal y como envió el Ejecutivo. Pero ¿no se vuelve inaplicable, asambleísta, al existir una ley archivada y la misma en vigencia? Bueno, no hay una ley archivada. Ellos mandaron una resolución inconstitucional al registro oficial. Lo que va a haber es una ley publicada dentro del registro oficial, un proyecto que sí cumple con la Constitución. Por eso digo, actuaron de manera irresponsable. ¿Cómo archivan un proyecto de ley en primer debate? Se los dijo desde el primer momento. Teníamos la obligación de mejorar ese proyecto de ley. Es más, nosotros creamos una tabla progresiva que beneficiaba a más de 430.000 familias. Eso se trabajó dentro de la comisión. Ahora, por lo que he conversado con Presidencia, dicen que eso se va a reglamentar para no perjudicar tampoco a la ciudadanía y aplicar esa tabla progresiva. Pero hay que decir la verdad. La Asamblea Nacional le quedó debiendo a la ciudadanía, no hizo su trabajo, actuaron de manera irresponsable y ahora están teniendo las consecuencias. Mientras tanto, asambleísta, ¿qué pasa con, por ejemplo, el impuesto a los vehículos usados, el tema de la UAFE, el tema de las sociedades deportivas? Bueno, primero, como la Asamblea Nacional no hizo su trabajo y actuó de manera irresponsable, pasa tal y como está el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, se elimina el impuesto del 1% porque se elimina el tema del fondo vial, se va a hacer por medio del reglamento, me han dicho que se va a aplicar la tabla progresiva para valorar el trabajo que sí se hizo dentro de la comisión, que debieron hacerlo todos los asambleístas, y mediante el reglamento eso se va a definir. ¿Qué es lo que entraría en vigencia entonces? Tal y como envió el presidente de la República el proyecto de ley. Y eso dice que se elimina el impuesto del 1% que se cobraba a todos los vehículos usados que ya existía, y ahora se va a aplicar una tabla progresiva mediante reglamento. ¿Qué más está vigente, legislador? No sé si nos puede hacer un pequeño resumen. También hay reformas a la ley de compañías, pasan los equipos de fútbol de ser sociedades civiles a sociedades mercantiles, sociedades anónimas deportivas, existen atribuciones para la UAFE que también mejorábamos, hay un tema de activos virtuales que también se mejoraba dentro de la comisión. Pero repito nuevamente, se actuó de manera irresponsable, hay que ver cómo el Ejecutivo también reglamenta esta ley, que es importante, y eso sí existe el compromiso, que va a valorar el trabajo que se hizo en la comisión y va a reglamentar temas técnicos que beneficien a toda la ciudadanía y que principalmente ayuden a combatir el crimen organizado, que es lo fundamental. ¿Qué es lo que provoca que los equipos de fútbol ahora sean sociedades anónimas deportivas? Bueno, algo fundamental también que tenía esta reforma es que se transparenten de dónde provienen sus ingresos, de dónde provienen quienes financian a los equipos de fútbol, cómo son los pases de sus deportistas, porque antes no se sabía de dónde provienen, porque eran sociedades sin fines de lucro, en donde no había mayor control, en donde lamentablemente habían declaraciones del ex embajador de Estados Unidos que decían que los equipos de fútbol se están utilizando inclusive para lavar dinero. Entonces había que reglamentarse haciendo un análisis transparente de dónde provienen los dineros que financian a los equipos de fútbol. Ahora, ¿cómo queda la tabla legisladora sobre el tema de los vehículos? ¿De qué monto a qué monto y qué porcentajes deberían? Bueno, tal como estaba el proyecto original enviado por el señor presidente de la República, eso se va a reglamentar. Nosotros hicimos una tabla progresiva, recuerden, dentro de la comisión, que se explicó también a cada uno de los señores legisladores. Eso no fue aprobado, archivaron. Tal y como está en el proyecto original del presidente, eso dice que se va a hacer por reglamento. Y estas son las declaraciones que se han dado desde las distintas bancadas legislativas una vez que se conoció que el presidente de la República envió al registro oficial esta ley de lavado de activos, o denominada también, como ellos lo han señalado, una ley antipillos. Vamos a estar atentos también cuáles las resoluciones, tomando en cuenta que desde algunas bancadas ha mencionado que se podría iniciar un proceso de fiscalización. Con esto retornamos. Corape informa.